Este es un debate apasionante, porque es un debate que tiene que ver con la libertad de las personas, con el papel del Estado frente a la regulación de esa libertad que los ciudadanos ceden en el Estado, los ciudadanos ceden parte de su libertad. Tiene que ver con un problema de salud pública, porque evidentemente lo hay, cómo enfocarlo, cómo enfrentarlo. Me parecería a mí, le pido allá a los técnicos, por favor, le pido a los técnicos, silencio. Me parecería a mí no serio tratar de traer un debate diciendo vamos a hablar sobre la regularización del uso de la marihuana para fines recreativos, porque el uso de la marihuana para fines recreativos no genera ningún problema de salud. No, claro, sí lo genera unas adicciones. Yo más bien lo que quiero traer a esta comisión, a sus señorías, es el debate de cómo enfrentar lo que puede ser un problema de salud, dimensionar realmente qué tan grave es ese problema de salud. Y para dimensionarlo voy a comparar, por ejemplo, con el problema de salud que se presenta con el uso del cigarrillo de manera continua, con el uso del alcohol, que en algún momento también estuvo prohibido en varios países del mundo, y cuál fue el efecto de esa legalización. Entonces, lo primero, señor presidente, reconocer que no queremos con este proyecto, ni los autores, que son más de 35, le agradezco a Gustavo que ha venido liderando este proceso, pero son 35 congresistas que firmaron el proyecto de acto, no queremos nosotros venir a decir, hombre, vamos a presentar este proyecto porque fumar marihuana no genera ninguna dificultad, es una cosa buena. El solo hecho de meterse un humo al pulmón, pues alguna dificultad deberá generar. El meterse alguna sustancia química, aunque sea de origen natural, pues alguna dificultad deberá generar. Sino entendiendo que hay un problema, dimensionarlo, cuál es realmente el problema. En mi concepto, más que el problema del consumidor, la sociedad comienza a encontrar que cuando se prohíben estas sustancias, se generan unos negocios ilícitos y para defender esos negocios ilícitos se acude a la violencia. Violencia que yo no necesito contarle a los colombianos, porque los colombianos la ven todos los días en los noticieros de televisión. Violencia en las zonas productoras de la marihuana, por hacerse al control de las cosechas, donde campesinos y pequeños productores hacen la producción, en algunos casos más tecnificada, en algunos casos menos tecnificada, y entonces evidentemente unas mafias quieren hacerse al control de ese comercio. Violencia cuando esa droga o ese producto ilegal llega a las ciudades y entonces alguna gente quiere hacerse al control del comercio, y la manera de hacerse al control del comercio es generando extrema violencia, y cuando hablo de extrema violencia hablo de sicariato, de asesinatos, para generar unos monopolios en ciudades, en zonas de ciudades o en regiones del país. Violencia cuando el producto es demandado mundialmente y entonces unas mafias, que ya no solo son locales, sino son internacionales, generan espacios de violencia impresionante para acaparar ese comercio, esas rutas de transporte, y eso va generando nuevos negocios. Uno de ellos, el más conocido, es el lavado de activos. Si usted ubica ese producto ilegal en otro país, pues va a tener que traer recursos para pagarle a los cultivadores, son los que menos ganan, a los comercializadores,
ganan una parte importante, pero evidentemente ganan menos que los que van a lavar ese dinero. Y esas rutas de lavado y esos mecanismos de lavado también genera violencia, genera corrupción gigantesca, no solo en nuestro país, sino en los distintos países que entran en todo este proceso. Yo particularmente creo que ese es un problema gigantesco y que el mundo apenas comienza a entender cómo enfrentarlo. Aquí siempre lo enfrentamos desde la óptica del prohibicionismo. Y muchas personas juiciosas en el estudio de los problemas sociales del mundo han comenzado a decir, hombre, precisamente el prohibicionismo es un combustible que hace que el problema circule más rápido y sea más grande. Entonces, este proyecto quiere darle una nueva óptica para enfrentar ese problema que no sea el prohibicionismo. Alguien dirá, este proyecto, y de pronto mis tías abuelas dirán, carajo, Luis Fernando se metió a promover el uso de la marihuana. No, porque este proyecto bajo ningún punto busca promover el consumo, ni siquiera el cultivo de la marihuana para uso recreacional, aunque evidentemente en el inmediato futuro para Colombia va a ser un negocio fabuloso. Yo le pido a los colombianos que están viendo esta transmisión, Roosevelt, que miren más allá de la elección norteamericana, cuando se eligió a John Biden como nuevo presidente, que entre otras cosas, sus antecedentes y particularmente la de la vicepresidente Kamala, nos llevan a pensar que muy seguramente el gobierno norteamericano cambiará su visión totalmente prohibicionista de los republicanos de los últimos años en cuanto a cómo enfrentar el problema de la droga, que es un problema. Es un problema. Lo que tenemos que ver es cómo lo enfrentamos. Lo primero es quitarnos algunas aprensiones. Alguien diría, ¿para qué se meten a debatir un proyecto de ley cuando hay una norma constitucional que prohíbe el uso de sustancias psicoactivas? Y en aras de la lealtad al debate tenemos que decir, sí, efectivamente hay una norma aprobada hace algunos años que dice eso. Pero también tenemos que decir, Fabio, que la Constitución se interpreta no al literal de una sola norma, sino de manera holística. Y que cuando uno va a leer una norma constitucional, tiene que comenzar a leer los principios que regulan esa Constitución. Y entonces, el acto legislativo del 2 del 2009, que establece que el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica, que es el del artículo 49 de la Constitución Política, tenemos que recordar qué dijo la Corte Constitucional en sentencia C-574 del 2011 con respecto a esta prohibición, Roosevelt. Y lo que dice básicamente, no la voy a leer, voy a explicarla, es que hay prohibiciones que no son absolutas. Y esta prohibición no puede ser absoluta. Entre otras cosas, porque la misma norma constitucional de alguna manera imposibilita que esta prohibición se traslade al Código Penal y se criminalice este uso de la marihuana para uso recreacional, porque se mantiene la posibilidad de la dosis mínima. Entonces ahí estamos rompiendo totalmente la estructura prohibicionista. Pero además, mi querido Gustavo, Petro y Bolívar, cuando hablamos de esta prohibición, la Corte nos recuerda que hay derechos que están en la Constitución, rectores de toda la Constitución, que no puede romper esa norma. ¿Y cuáles son esos derechos? O esos principios, el principio nada más ni nada menos de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, con estas primeras observaciones, que también desembocan
en un elemento central de los principios rectores de la Constitución, que habla sobre el derecho fundamental a la salud, que entre otras cosas, por norma estatutaria, lo desarrollamos y esta comisión tuvo mucho que ver en eso, pues terminamos llegando a la conclusión de que en Colombia no hay una prohibición absoluta al uso recreacional de drogas, particularmente de la marihuana, y por ello, en el marco del debate constitucional, se puede dar este debate legal sin que alguien pueda argumentar que nosotros estamos transgrediendo la Constitución. ¿Por qué traer este proyecto al Congreso de la República? Lo traemos básicamente porque entendemos que el problema de la adicción de las drogas sí es un problema. Es un problema mundial y es un problema mal enfrentado. Y es un problema mal enfrentado porque en la medida que nos fuimos hacia el prohibicionismo, lo que creamos fue el marco para un negocio ilegal monumental que unos sectores que captan rentas, en este caso ilegales, mafiosas en la sociedad, les ha interesado mantenerlo ilegal porque de esa manera se enriquecen y porque ellos sí son capaces de un uso exacerbado de la violencia para mantener su monopolio, para mantener su comercio, para mantener su producción, para acaparar esas rentas, para enriquecerse. Y entonces en nuestra sociedad se genera un círculo vicioso terrible. Y es el círculo vicioso de que tengo una prohibición, me monto en el negocio para mantener ese negocio que está prohibido, uso la violencia armada, uso la corrupción, muchas veces más barato que el uso de la violencia, el uso de la corrupción, porque compro autoridades de distinto nivel para que me permitan hacer mi negocio. ¿Y quién termina perdiendo? Termina perdiendo la sociedad. Voy a poner un ejemplo sencillo, presidente Pinto, Esperancita. Algunos de estos mafiosos han visto en la marihuana, entre comillas, una puerta de entrada a drogas más pesadas. Esto no es un cuento que me he inventado yo, esto está documentado. Y entonces comienzan a ubicar expendedores de marihuana cerca de los espacios donde están los niños, están los jóvenes, les sueltan marihuana a unos precios relativamente económicos, pero les echan otro tipo de drogas para enviciarlos con otras cosas que son más rentables. Y entonces aquí decimos, vamos a arreglar el problema, y entonces subimos penas, anunciamos más cárceles y terminamos no haciendo nada. Esta es la virtud del proyecto, que abre una nueva visión de cómo enfrentar ese problema. ¿Legalizándola? No. No, señor, aquí no estamos pidiendo legalizar la marihuana. Aquí lo que estamos pidiendo, presidente, es regularizar su consumo, regularlo. Que el Estado coja ese monopolio, diga en dónde, cómo se va a distribuir, a quiénes les va a distribuir, que prohíba cualquier tipo de publicidad para que la gente se acerque a ese consumo, que el Estado diga, hay personas que ya tienen suficiente formación para saber si van a hacer o no van a hacer uso de la marihuana recreativa, como lo están haciendo en muchísimos países del mundo, como en la última elección norteamericana, tal vez fueron 7 o más estados que entraron en nuevos referendos, regularizando en algunos casos, en otros casos legalizando. No solo la marihuana,
si mi memoria no me falla, creo que Oregón o no sé qué estado regularizó y legalizó drogas más pesadas. Señores, nosotros estamos diciendo que si hacemos eso, vamos a comenzar a desmontar una serie de problemas que tiene el uso ilegal de la marihuana. Primero, el problema de salud. Permítanme, señores senadores, compartirles algunos datos. El consumo de marihuana es muchísimo menos nocivo que otras sustancias. Los adultos que nos movemos en un mundo de adultos hemos asistido a fiestas y a lugares donde hay consumo de marihuana y lo vemos. Muchos ya lo han hecho, muchísimos. De hecho, hay una estadística bien interesante, Roosevelt, el DANE, hizo una encuesta y nos dice que cerca del 93% de los colombianos admiten que alguna vez les ofrecieron marihuana. O sea, es un producto ya, aunque un poco en la penumbra, en el medio social es bastante aceptado y reconocido. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos hace una afirmación interesante. Dice que no está documentado la muerte de un ciudadano por sobredosis de marihuana, solo por sobredosis. Es probable que esté documentada porque algún ciudadano ha tenido un alto consumo de marihuana, ha conducido un carro, haya tenido un accidente, o sea, no desconozco eso, pero sobredosis, como puede ser una sobredosis de alcohol, como puede ser una sobredosis de una droga pesada que mata gente, en el caso de la marihuana no está documentada. O sea, no hay, dicen este instituto norteamericano, ninguna evidencia. La Organización Mundial de la Salud evidencia que el alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo, con 2.5 millones de muertos anuales por alcohol. Pero oiga esto, en el caso del tabaco, 2 productos legalizados, me están hablando de 7 millones de muertos. O sea, al año en el mundo, por consumo de tabaco, muere una población muy semejante a la población de todo Bogotá. Es como si anualmente todos los bogotanos o todas las personas que viven en Bogotá murieran por consumo de tabaco. En Colombia, la prevalencia de la marihuana, también datos del DANE, es mayor. La gente que reconoce consumo de marihuana es un 8.3%, de cocaína el 2.07%, sustancias inhalables el 1.63%, éxtasis el 0.69%, que es una droga sintética, el bazuco 0.54%, la heroína el 0.009%. Esta es la encuesta nacional de sustancias psicoactivas del DANE del 2019, muy reciente. En Colombia, según la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas, se halló que de las diferentes sustancias psicoactivas ilegales, el consumo más temprano es el de marihuana, a un promedio de 18.1 años. Claro, hay personas que comienzan mucho más jóvenes, evidentemente un número muy pequeño de personas. El 15.3% de los encuestados considera que fumar marihuana algunas veces comporta un riesgo moderado y similar percepción tienen del hecho de tomar tranquilizantes sin prescripción médica. Esto contrasta con la percepción de riesgo que tienen los encuestados sobre el consumo frecuente del alcohol, de los cuales el 82.3% lo percibe como una actividad de gran riesgo. La gente en común, la gente que conoce de esto, presidente Esperancita, considera que el alcohol es una sustancia mucho más riesgosa que la marihuana. Alguien diría, les comentaba Fabio, que cuando uno llega a un sitio donde hay gente consumiendo alcohol y lo compara con un sitio donde gente consume marihuana, uno ve que la gente que consume alcohol es más propensa a reaccionar violentamente frente a cualquier tipo de discusión
que cuando la gente consume marihuana. O sea, los efectos son completamente distintos. De todas maneras, en Colombia, víctima de una política internacional, la marihuana, que fue también un producto que nuestros antepasados usaron de manera común, recientes, no muy lejanos tampoco, y también los lejanos. Ajá. Se prohibió. Usted me preguntará, Roosevelt, ¿y la prohibición sirvió? Yo le quiero responder, el prohibicionismo ha sido la peor política. Porque no solo no ha parado el consumo de marihuana, sino que tiró a los consumidores al consumo ilegal. Y le generamos el mejor negocio a la violencia. Eso es una locura. Déjenme hacer un paréntesis. En la época de la recesión norteamericana, una de las políticas que usó para activar la economía fue quitarle el negocio del alcohol a la mafia y cogerlo el Estado. Y eso fue un elemento central de la reactivación económica y el propio tabaco. No es el momento de dar el paso y quitarle el negocio a los mafiosos de la marihuana, que lo regule el Estado, que cobre impuestos y que con esos impuestos pueda hacer políticas de prevención de drogadicción. Aquí no venimos a proponerle a la gente que fume marihuana, sino que ese problema, porque todo vicio es un problema, sea regulado por el Estado y lo enfrentemos de manera distinta, sepamos quién tiene el problema. Y si a alguien se le está saliendo el problema de las manos, lo atendamos. Política de salud para enfrentar la adicción a estas y a otras drogas. Le quitemos a la mafia la posibilidad de coger la marihuana y combinarla con otro tipo de drogas para generar nuevas adicciones. Porque evidentemente si el Estado regula la distribución de la droga, y en este caso de la marihuana, que es un producto natural, evitaremos que esa mezcla para enviciar a nuestros jóvenes de otras drogas se les pueda dar. Óigase bien, por aquí el equipo de Gustavo Bolívar, quiero agradecerle, Gustavo, muy serio tu equipo, entregó unos datos que ustedes tienen en la mano. Las ventas de marihuana solo en Estados Unidos durante 2019 fueron las siguientes. California, 3.1 billones de dólares. 3.1 billón de dólares. 3.100. Allá el billón es 1.000 millones de dólares. Pero póngale usted un 10% de impuesto, que es más o menos el tasa americano. Creo que es 9, Gustavo. Y en la marihuana es más alto, sí. Gustavo aquí me corrige. Colorado, 1.6 billones. Washington, 1.1 billón. Florida, 1 billón. Michigan, 1 billón. Nevada, 770 millones. 770 millones. Oregon, 752 millones. Arizona, 705 millones. Massachusetts, 484 millones. Pensilvania, 298 millones. Solo estoy leyendo algunos de los estados que ya han regularizado el uso. Mientras estos estados, mi querido Fabio, regularizaron el uso, nosotros mandamos en CART de la policía y del ejército a agarrarse a bala con nuestros campesinos en la Sierra Nevada de Santa Marta o en las montañas de la Cordillera Central, del norte del Cauca y del sur del Valle, a manera de ejemplo. Esta gente lo que está dedicada es a generar un negocio que les da unos ingresos fiscales impresionantes y con esos ingresos fiscales pueden generar buenas políticas públicas de salud, entre otros de prevención de la drogadicción. Eso es lo que le estamos diciendo a los colombianos que hagamos.
Perdamos el miedo. ¿Qué efectos tendría esta regularización? Prohibir el cannabis ha hecho que la gente no consuma. No, señor. La gente consume cannabis. Lo que pasa es que lo consigue ilegalmente. Y vuelvo y repito, generando una mafia y unas utilidades bárbaras que quedan reciclando en el círculo de violencia de nuestro país. Prohibir el cannabis son rentas de este negocio que terminan en el crimen organizado. Regular el cannabis, en mi concepto, es la estrategia más efectiva para luchar contra el narcotráfico. La OEA ha hecho un estudio muy interesante y dice, querido secretario Guillermo, que si se llega a regularizar el cannabis, usted le quita el 50% de los ingresos al cartel de Sinaloa. Si alguien debe ser enemigo de la regularización del cannabis, son las mafias, porque le quitamos rentas. Si alguien debe ser amigo de la regularización del cannabis, es el gobierno, porque le quitamos costos en salud y en seguridad y le damos ingresos. Miren la lógica que nosotros queremos defender. Protegería a los menores la regularización. Ustedes me dicen por qué. Es tan alto la utilidad del negocio ilegal que los jíbaros se van a los parques a tratar de meter viciosos y van tras los niños. Si está regularizado Alexander, ya no habrá ese problema. La persona que consuma cannabis sabe en dónde la consigue, se la dan de buena calidad, ya a un precio regulado. Y esa utilidad no quedará en los jíbaros, no quedará en la mafia, esa utilidad quedará en el Estado. Obviamente protegeríamos la salud del adulto que decida consumir. Es una decisión liberal. Yo consumo, dice, te voy a consumir. Entonces yo sé que voy a un sitio y me venden un buen producto y no me le combinan nada raro. Quiero aclararles que regular no es lo mismo que legalizar. Cuando regulamos no permitimos publicidad, no hay patrocinios. La venta es altamente regulada por el Estado. Y si en Colombia está regulada y en varios estados y países del mundo, estados norteamericanos y países del mundo, está legalizado, pues vendría una segunda etapa del negocio que es la exportación. Si quieren nuestro producto, se lo mandamos. Y esos viveros, en vez de ser focos de dinero para la guerra en Colombia, serían focos de dinero para generar riqueza y paz en nuestro país. Ahí vamos marcando inmensas diferencias. El proyecto, señores senadores, es un proyecto que tiene 39 artículos con su vigencia. Hay disposiciones generales, competencias, restricciones, acceso informado, seguros, salud pública, prevención del consumo, licencias. Se habla de la autodeterminación de pueblos indígenas, tratamiento de semillas, sanciones, disposiciones finales. El objeto central es proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas. Si nosotros dejamos o rompemos la lógica de la ilegalidad, creemos que protegeremos tanto en amenazas de violencia como de salud pública a la población, especialmente a los menores. Los principios rectores de la norma son los principios de derechos humanos, dignidad humana, no discriminación, universalidad e interdependencia de los derechos, el de salud pública, lucha contra el narcotráfico, porque es un nuevo enfoque para enfrentar al narcotráfico, es quitarle las rentas. Vuelvo y repito la cifra. La OEA dice que si regularizamos el cannabis en Colombia, Sinaloa pierde el 50% de sus ingresos. ¿Usted se imagina lo que significaría eso en seguridad en Colombia, en Centroamérica y en muchos estados norteamericanos, que Sinaloa pierda el 50%, el cartel de Sinaloa, el 50% de sus ingresos? Construcción de paz. La lógica de la ilegalidad genera violencia.
Si es legal, pues evidentemente no necesitaremos esa violencia. Libre desarrollo de la personalidad, esto no es para menores, eso son para personas que ya tengan su mente formada y puedan tomar decisiones. Haremos acciones afirmativas como tratamiento diferencial para campesinos y víctimas del conflicto. Crearemos una industria regulada. El cannabis tendrá un monopolio. ¿Quién es el dueño del monopolio? El Estado. No solo del cannabis, sino recreacional, sino de los productos que puedan salir de este cannabis recreacional. Vuelvo y hago un paréntesis. Señores cultivadores de cannabis medicinal, no vamos a tocar ese negocio. Es más, en los próximos días presentaremos un proyecto para que se reconozca que ese cannabis de uso medicinal también se puede utilizar para alimentos humanos y animales, pero eso es una cosa completamente distinta. Aquí no estamos hablando de eso. Yo no quisiera continuar porque creo que he entregado los elementos centrales del proyecto, presidente. Aquí está Gustavo y me gustaría que en algún momento él pueda complementar muchas cosas más que él ha venido trabajando. Le reconozco su esfuerzo, su liderazgo en este trabajo a él y a su equipo. A mi equipo también le agradezco el trabajo que ha hecho en la preparación de estos documentos. Pero termino diciendo algo. Pongámosle sentido común y lógica. La política prohibicionista contra la marihuana de uso recreacional fracasó, presidente. No paró el consumo y a cambio de parar el consumo le tiró todas esas rentas a unas mafias que matan gente. Acabemos la política prohibicionista, regulemos, entreguémosles estas rentas como ingresos fiscales al Estado. Y el Estado, si hace un buen uso de esos ingresos fiscales, podrá hacer buenas políticas de prevención de droga. El mundo está andando, el mundo está hablando, el mundo va hacia la regularización de este tipo de actividades como una manera de enfrentar un problema que evidentemente existe. Y yo lo que les estoy pidiendo es que Colombia no vaya a contrapedal de la historia, que entienda lo que está pasando en el mundo y que reconozca que este proyecto es un proyecto que le sirve a la salud y le sirve a la paz de Colombia. Mil gracias, presidente.